Bueno, muchas gracias Fernando por la introducción, gracias Bauti, Fede, Paula, Lea, Carlitos, gracias a todos por lo que están trabajando por esto hace ya varias semanas. Una vez se pierde un poco la noción del tiempo con esto de estar tanto tiempo encerrado, pero bueno, el trabajo que han hecho, para mí es realmente un honor poder haber sido invitado a comparecer con esta mesa virtual, ¿verdad? Pero uno se imagina siempre sentado en la mesa con exponentes tan importantes del partido en la actualidad, con Conrado, con Pablo, con el presidente Sanguinetti, siempre es un lujo. Y por lo tanto, a nivel más personal, les agradezco muchísimo. Y también quiero hacerles un agradecimiento a nivel más general por el partido, porque entiendo que eso bien que decían Bautista y Federico en el arranque es fundamental, porque muchas veces, y sobre todo hoy por hoy, el partido siendo socio fundamental en la coalición de gobierno, entre el día a día de las vivencias de la República, entre la coyuntura y toda su dinámica, nos deja a veces un poco olvidada esa parte tan importante que es lo ideológico que tiene que tener el partido. Y yo discrepo un poquito con lo que dijo Fede, como para arrancar este ámbito que espero que sea de muchísimo diálogo. Si hay que correr por un lado, si hay que correr por otro, yo lo que creo es que el Partido Colorado es fuerte con todas sus expresiones, es fuerte con todas sus distintas corrientes. Entonces festejo que se reivindique cada una de ellas y festejo que se piense en esa lógica, porque si no hay ideología no hay razón de ser para el partido, y vaya si hay historia en nuestra ideología, y bueno, acá con mucha sangre nueva, ¿verdad? Con mucha juventud, querer reivindicar este tipo de espacios. También obviamente tengo que mencionar eso que entiendo que va a ser bastante trillado hoy, y bienvenida a la fecha elegida. Qué importante recordar el desembarco de los 33 orientales en la playa de la Graciada, con la consigna de libertad o muerte, ¿no? Y me parece que eso un poco es también importante para lo que se pretende hacer hoy, y mencionar un poco la importancia del liberalismo que construyó en muy buena medida la república en la que estamos hoy. A mí, los organizadores me pidieron que dé un poco una óptica desde la juventud, y yo estoy muy lejos de poder abogarme la voz de la juventud, ni mucho más, ni parecido. Pero lo que sí, quiero hacer una reflexión sobre una realidad que creo que entendemos hoy, o una amenaza que entiendo que tenemos desde el punto de vista de las opiniones o de la ideología que promueve las ideas de la libertad, y que por lo tanto también tiene que ser un deber y una responsabilidad de este espacio que crece hoy. Y yo me refiero un poco a cómo en este mundo en el que vivimos de tanto debate en redes sociales, de tanto bombardeo de información, de tanto acceso a distintos tipos de bases de datos, de cuestiones, de intercambio bien fugaces pero agresivos que solemos tener en los distintos lugares de intercambio. A veces se ha dejado un poco de lado el fundamento fundamental, vaya la redundancia, del liberalismo, de lo que es el concebir al ser humano como un ser racional, que yo interpreto personalmente como una de las más revolucionarias reformas que introdujo el liberalismo, sobre todo cuando la época del siglo XVII, el siglo XVIII, de lo que devino, entre otras cosas, en la democracia liberal, porque entiendo que a partir de esa lógica de entender al ser humano como un ser racional, se abre el abanico para tantas otras cosas. Como les dije, pensar en la abolición de la esclavitud, pensar en tantos accesos a derechos, pero también pensar hoy en el siglo XXI en cuestiones como la capacidad de financiamiento de proyectos entre pares, con lo que son los sistemas de IPO y tantas otras cosas que hoy, por ejemplo, las criptomonedas y otro tipo de cuestiones nos permiten pensar de dónde puede llegar el ser humano como un ser libre y racional, y lo que eso puede redundar después en el bien de la sociedad. Y entiendo
con preocupación que un poco de lo que nos ha pasado en esta lógica de intercambio tan rápido, de muchas veces grietas que tanto se generan en la sociedad y que por supuesto tienen sus toques con lo ideológico, es que muchas veces esa concepción del ser racional ha quedado un poco olvidada en quienes a veces tratan de levantar banderas de libertad, pero no como el resultado de un proceso, sino que como muchas veces un dogma, muchas veces aquel tipo de mentalidad absolutista o conservadora que se intenta, o que se intentó combatir, por así decirlo, desde un primer momento, desde el liberalismo. Muchas veces vemos ideas liberales presentadas como principios absolutos, lo cual entiendo que le hace un daño un poco al concepto como un todo. Entiendo que a veces nos pasa que se intenta ganar discusiones antes que convencer al otro de lo que se está argumentando. Y ahí yo creo que hay un gran desafío, sobre todo para la juventud, y entiendo que espacios como este vienen a poder generar un foro, un ágora, donde se pueda justamente razonar, donde en un mundo donde la política cada vez parece más pasional y más populista, donde las ideas de la libertad con la base de la razón puedan permear y adentrarse en la sociedad, porque donde se abren camino las ideas de la libertad, poco tiempo después entran sus frutos bueno, del progreso. Pero muchas veces ese tipo de desafíos nos deja un poco al margen y en esa suerte de batalla mediática que se tiende a ver tanto sobre unas raíces de ideas, sobre otras, queda perdida o se juega en una cancha donde gana muchas veces el que grita más o gana el que se quiere imponer y no justamente la ideología que tiene que tender a promover el diálogo, a promover el razonamiento y que por ende, y cuando lo hace, siempre termina prevaleciendo. Entonces, yo creo que todos los colorados, pero sobre todo festejo esta instancia, este ámbito que se está creando, tienen la gran responsabilidad de ser promotores en ese sentido, de llevar a cabo esos fundamentos, como tantos otros que yo no voy a dar ninguna clase de historia, pero entiendo que ese tipo de concepción es la que después nos tiene que abrir a poder pensar en tantos otros temas de coyuntura, de futuro o de concepción del pasado, pero entendiendo desde ese punto de vista y estoy convencido que manteniendo con firmeza esos fundamentos y esas herramientas para dialogar, para tolerar, para aceptar y a partir de ahí para convencer, es que, como les dije, se van a ver beneficiadas los derechos de las personas, las instancias donde se expresa la libertad y como siempre, donde se expresa la libertad, se expresa el progreso del ser humano como todo, de la sociedad. Así que bueno, yo simplemente quería dejarles esa breve reflexión en el tiempo que me pidieron que me expresara. Espero que justamente sirva para seguir conversando en otras instancias y demás. Y bueno, desde ya, otra vez el agradecimiento y la mayor de las suertes. Y no los vamos a soltar la mano, vamos a estar apoyando, por supuesto, al partido que quiere crecer y sobre todo a los jóvenes. Yo ya me estoy yendo un poquito, me queda un poquito más de un año de esa terminología, pero siempre al firme y queriendo acompañar. Así que bueno, muchas gracias otra vez.